Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días Venezuela atraviesa momentos bastante difíciles y bueno, para muchos la forma más común de salir de una dictadura como la que vive Venezuela es que la sociedad civil logre el apoyo de los militares. Sin embargo, pues este camino no parece muy fácil en Venezuela, en donde precisamente hay una dictadura militar y los militares han sido encargados de cosas como repartir los alimentos. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitado a Jorge Gómez Arizmendi. Él es magíster en ciencia política y director de investigaciones de la Fundación para el Progreso en Chile. Y bueno, con él vamos a estar hablando del carácter militar de la dictadura chavista en Venezuela, de la posibilidad de que los militares cedan ante las presiones de la sociedad civil, ante todas las marchas que se están realizando en este momento y pues que se pasen del otro lado y decidan apoyar a la población civil. Y bueno, en general vamos a hablar de los posibles panoramas que puede afrontar Venezuela en el corto plazo. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días. Jorge, pues nuestro interés ahora es hablar de Venezuela un poco y pues por estos días se habla mucho de lo que está ocurriendo en ese país, pero hay un aspecto muy importante que poco se menciona y que tú tratabas en un artículo al respecto y es el del carácter militar de la dictadura que hay en Venezuela. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, es bien interesante el proceso porque lo que uno puede visualizar leyendo la prensa, viendo un poco los noticiarios y todo eso, es que lo que está adoptando el régimen desde hace ya bastante tiempo es una lógica claramente militarizada en cuanto a la forma de gobernar. Es decir, tanto Nicolás Maduro, que es un civil, está adoptando dinámicas que responden más bien a procedimientos y cierta verticalidad que uno podría visualizar en un regimiento o un cuartel militar. Ahora, esto se podría explicar en parte porque quien desarrolla y estructura la institucionalidad venezolana del actual régimen no es otro que un militar, que en este caso era Hugo Chávez. Entonces, ahí hay un factor muy importante a considerar, porque no hay que olvidar que Hugo Chávez es un militar al momento de acceder al poder de manera, en el fondo, democrática, siendo electo, ¿cierto? Pero también es un militar que intenta acceder al poder por una vía armada, es decir, por un golpe de Estado. Y él estructura no solo su círculo de influencia ligado con los militares, sino que también esa estructura militar la lleva a la institucionalidad política venezolana. Y esa institucionalidad, aun cuando Chávez muere, sigue siendo heredada a su sucesor, en este caso Nicolás Maduro, y por eso no es raro en el fondo que Maduro vea su soporte en términos de poder, en términos de legitimidad, en el aparato militar venezolano, y por eso en el fondo vaya incluyendo, por ejemplo, militares en los cuerpos ministeriales, y también les encomiende no solo el tema de controlar las fronteras, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la frontera con Colombia, sino también el encargarse, por ejemplo, de la distribución de bienes y el control de ciertos servicios con respecto a la población. Entonces, claramente hay un proceso en que se ha hecho más explícita la dinámica militar del régimen y ante la presión, obviamente, de no solo ya la oposición, sino que un gran número de ciudadanos, gran parte de la población hoy día está descontenta con el régimen refuerza entonces esa dinámica militar que finalmente se traduce en una lógica vertical. Esa es una variable. Ahora, otra variable importante en este proceso es que, por otro lado, la pretensión del régimen mismo, basado en la promoción del socialismo del siglo XXI, finalmente va siendo explícita la necesidad del régimen de ejercer un mayor control sobre la actividad económica, sobre también la actividad política, lo que claramente también va ligándose con la estructuración de un ejercicio del poder que está más bien militarizado y que obviamente va descartando dinámicas democráticas en términos de pluralismo político, que va descartando en el fondo dinámicas de libertad económica, es decir, ya no hay una libertad económica para ofrecer bienes y servicios, sino que se produce una monopolización de distintos ámbitos de la vida social bajo este criterio. Entonces están estos dos factores que van muy de la mano finalmente.
Claro, Jorge, ¿tú crees que las milicias bolivarianas son algo así como las SS de Hitler o las camisas negras de Mussolini? Bueno, el año 2005 cuando Chávez hace esta fuerza paralela, ¿cierto? Por Ujú. decreto, es decir, esto no es discutido en el Poder Legislativo, sino que él decreta crear estas fuerzas armadas que son unas fuerzas armadas que no solo tienen autonomía en términos presupuestarios, sino que dependen directamente de Hugo Chávez en ese momento, claramente se conforman como una fuerza exclusiva para el presidente y por lo tanto como una especie de fuerza paramilitar. Ahora en Venezuela ocurre el fenómeno que se suma a esto, ¿cierto? Que también el propio régimen va promoviendo ciertos grupos armados de civiles que claramente hoy día uno puede ver que no necesariamente responden al régimen, sino que se mueven por sus propias dinámicas, lo que denota también el nivel de irresponsabilidad de los gobernantes, en este caso de la estructura chavista, en promover este tipo de instancias con respecto a los civiles. Entonces aquí vamos viendo un problema de cómo los márgenes del uso de la fuerza que deberían ser, son tan necesarios en una democracia, en un Estado de Derecho, son rotos por los propios gobernantes. Entonces claramente acá, en este caso, las fuerzas que crea Chávez el año 2005 se asemejan muy perfectamente a lo que fueron las SS de Hitler durante su régimen dictatorial. Claro, Jorge, pues para muchos la salida más fácil de una dictadura y la que ven más cercana es que los militares se pongan del lado del pueblo y ayuden a tumbar al dictador. ¿Tú crees que dadas las condiciones que hay en Venezuela, donde los militares están pues comprados y todas las cosas que tú nos exponías anteriormente, habría posibilidad de eso? ¿Tú ves alguna posibilidad de que los militares en algún momento cambien de parecer en Venezuela y se pongan del otro lado? Mira, en realidad es bien difícil visualizar qué es lo que podría ocurrir, porque por un lado efectivamente los militares están bien arrimados al poder, es decir, han obtenido una serie de beneficios, han obtenido poder, han obtenido cierto nivel de discrecionalidad, han obtenido también mucha influencia, y entonces el claudicar ante eso, el ceder ante ese tipo de incentivos, parece ser bien difícil, ¿cierto? No obstante, lo que uno podría empezar a visualizar, y es lo que parece ser que está ocurriendo, es que en ciertos grupos de la estructura militar comiencen a generarse ciertos descontentos con la acción del régimen, que se empiecen a generar ciertas discrepancias con respecto al proceder y que eso vaya derivando en una división al interior de las Fuerzas Armadas con respecto a, en este caso, el mantenimiento de Nicolás Maduro en la presidencia, pero también con respecto al mantenimiento del propio régimen. Ya hay antecedentes, y hubo antecedentes, no recuerdo bien hace cuánto tiempo, pero de ciertos grupos militares que hicieron y expresaron su descontento con respecto al gobierno, pero que rápidamente fueron aplacados por los altos mandos militares. Entonces ya estamos viendo que no hay una cohesión absoluta en los cuerpos militares con respecto a el régimen. Entonces, claro, uno podría presumir, por un lado, que se produce más bien un quiebre en los cuerpos militares más que un abandono del cuerpo militar con respecto al régimen, porque claramente no hay incentivos que generan esa adhesión constante. Ahora, uno va viendo que a medida que la crisis se va acentuando, es probable que esos incentivos no sean lo suficiente para mantener esa adhesión. Entonces, es probable que nosotros sí veamos sí una división entre los militares, lo que podría abrir el riesgo, y ese es un riesgo que no hay que descartar, de que se produjera una especie de guerra civil, lo que sería bastante lamentable para los venezolanos. Claro, Jorge, ¿tú qué piensas de la intervención extranjera? ¿Crees que es necesario que haya ayuda extranjera en la situación que afronta ahora Venezuela? Lo que pasa es que la intervención extranjera se puede entender de muchas formas, ¿cierto? Uh-huh. Por un lado, lo que están haciendo hoy día los cuerpos diplomáticos de otros países a través de, en este caso, la OEA, ¿cierto? La OEA esencialmente, es tratar de generar presión sobre el gobierno. Uh-huh. Ahora, la pregunta es si eso es suficiente en el escenario hoy día y sobre todo si va a ser suficiente en el escenario futuro. Es decir, si por ejemplo se producen por ejemplo,
acciones de las Fuerzas Armadas o, por ejemplo, si se produce una guerra civil, ahí sería mucho más complejo el solo mantener las acciones diplomáticas, ¿te fijas? Y quizás ahí habría que evaluar bien si es correcto o no un intervencionismo mayor. Ahora, el régimen mismo acusa que hay una especie de intervencionismo ya solapado, pero eso en realidad es más bien dudoso, porque claramente el régimen busca alguna especie de chivo expiatorio, alguna excusa para justificar su propia inoperancia. Pero hoy día lo que ocurre con el resto de los países es que finalmente están tratando de agotar una vía diplomática, están tratando de generar una cierta presión sobre el gobierno. Pero lo que hoy día vamos viendo es que en realidad en Venezuela la simple salida del gobierno no va a ser la solución para la crisis que hay en Venezuela. Aquí hay una situación que es mucho más profunda, aquí hay un tema de deterioro institucional bastante profundo, hay un tema de deterioro en términos, llamémoslo así, morales bastante profundo. No solo la población está desmoralizada, sino que hay prácticas y hay ciertas lógicas ya muy internalizadas que hacen muy difícil que el simple reemplazo del gobierno genere una solución en Venezuela. Por lo tanto, acá se abre una arista bastante desafiante para el resto de los países, en que más bien que más allá de intervenir, ¿cierto? Lo que van a tener que hacer es empezar a tratar de ayudar a que Venezuela empiece a levantarse para restituir institucionalmente su democracia y su sistema político y su Estado de Derecho. O sea, esto es un desafío mucho más allá de simplemente sacar a Nicolás Maduro del gobierno. ¿Te fijas? Es mucho más complejo. Claro, Jorge, hay gente que dice que Venezuela nunca será como Cuba. ¿Tú crees que hay posibilidad de que Venezuela llegue a ser como Cuba o crees que más bien no hay posibilidades de que llegue a ese extremo? A ver, siempre hay que pensar que los hechos históricos no son similares porque obviamente hay contextos muy distintos. Y yo creo que efectivamente decir que Venezuela va a ser igual que Cuba es errado en el sentido de que Cuba es Cuba y Venezuela obviamente es muy distinta a Cuba. Pero sin embargo hay ciertas variables que uno podría considerar que podrían llevar a una situación similar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy día en Venezuela? Es que en Venezuela hay un nivel de ineficacia en términos gubernamentales que parece no coincidir con lo que en algún momento existió en Cuba. Es decir, en Cuba se instaura el régimen, un régimen dictatorial que tiene una capacidad de ejercer un control bastante amplio sobre no solo su población, sino que sobre sus opositores y sobre una serie de elementos que podrían haber puesto en riesgo su control, ¿cierto? Pero lo que ocurre en Venezuela es que parece ser que ni el gobierno ni ningún otro organismo tiene la capacidad de establecer un cierto orden. Entonces, lo que uno podría hacerse la pregunta, si es ¿qué es lo que va a ocurrir después? Uno podría presumir, por ejemplo, que efectivamente Venezuela se podría convertir en una segunda Cuba, quizás en un proceso posterior, es decir, que por ejemplo los militares decidieran tomar el control absoluto del régimen y quizás ahí lograran ser más efectivos en su control, pero en realidad no sabemos, no podemos determinar eso. Ahora, uno puede sí decirlo con toda claridad, es que efectivamente en Venezuela se están produciendo dinámicas que en el fondo están, por un lado, generando mucha pauperización, ¿cierto?, de la población. No solo no hay medicamentos, sino que no hay alimentos. Los niveles de productividad de la población han bajado. No hay empleo. El dinero, el nivel de inflación hace que el dinero que gana la gente en realidad no tenga mucho valor. Y eso está generando sí, una condición que uno podría decir es muy similar a la cubana, que es la dependencia de la población con respecto a el régimen, es decir, en términos alimenticios y una serie de elementos muy básicos que hacen que la población esté muy dependiente o que dependa mucho de la gestión gubernamental. Entonces por ahí uno podría empezar a ver que esto está caminando hacia ser una segunda Cuba, pero hoy día de hecho lo que uno podría visualizar es que en Venezuela hay una situación mucho más caótica incluso que lo que ocurre en Cuba. Entonces uno podría decir si en realidad Venezuela es algo totalmente distinto a lo que habíamos visto antes. Yo creo que aquí hay una situación de descomposición mucho más profunda que la simple instauración de un régimen
socialista de carácter dictatorial. Yo creo que acá hay una descomposición institucional mucho más profunda y mucho más grave en ese sentido. Claro, Jorge, ¿tú cuál crees que debe ser el camino a seguir? Es decir, en este momento están viendo los venezolanos un pueblo bastante agolpado en las calles, marchas continuas, incluso hay venezolanos que ya uno los entrevista y dicen cosas como, mira, si en este momento la MUD, que es como la oposición más visible, digamos, de los políticos, decide volverse a sentar a negociar, el pueblo no les va a poner cuidado y todo el mundo va a seguir en las calles. ¿Tú crees que esa es la salida? ¿Tú crees que con la gente en las calles se va a lograr algo de ese modo pacífico? Lo que pasa es que ahí entra el tema de que yo creo que hoy día la oposición ha ido perdiendo su capacidad no solo de negociar con el régimen, sino que ha ido perdiendo su capacidad de encauzar lo que hoy día es una demanda, parece ser generalizada de la población venezolana, por no solo sacar el gobierno, sino que por mejorar las condiciones extremas en las que están en este momento. Y ahí se abre una lista bien compleja, porque en el fondo hoy día yo creo que la oposición, si es que hubiera, por ejemplo, elecciones, ¿cierto? Elecciones, y la oposición lograra el gobierno, el desafío es tremendo, porque primero tiene que solucionar temas básicos como el suministro de alimentos, ¿cierto? Garantizar, por ejemplo, los niveles de seguridad, es decir, acá hay grupos que están armados, ¿cierto?, de civiles que actúan de manera totalmente descontrolada e irregular, y que también deben ser controlados para garantizar la mínima seguridad de la población. Por lo tanto, la oposición hoy día se encuentra en una situación que es mucho más compleja que lo que significaría ser oposición en una democracia donde hay estabilidad institucional y por lo tanto lo único que está en juego es quién gana una elección. Aquí hay una cuestión mucho más en juego. Aquí es cómo en el fondo la oposición tiene un plan de reconstrucción de Venezuela. Aquí hoy día la oposición o quien llega al gobierno tiene el desafío de restituir o reconstruir las instituciones venezolanas más básicas, desde el Estado de Derecho, una economía que tenga un cierto flujo, ¿cierto? Y eso es un desafío mucho mayor, y que yo creo que tiene que implicar una mirada de largo plazo, sobre todo. Claro, bueno, Jorge, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Vanessa, por esta conversación. Bueno, en mi opinión, Venezuela está en el momento de la hora o nunca. Si bien, como lo dijo Jorge, nuestro invitado de hoy, uno no puede decir que la situación en Venezuela vaya a terminar siendo exactamente la misma de Cuba. Yo sí creo que si la dictadura en Venezuela logra aguantar un tiempo más, la situación va a ser muy similar a la que viven ahora los cubanos. Con muy similar me refiero a que van a lograr la paz de los socialistas. La paz de ellos, lo que para ellos significa la paz, es la ausencia de oposición. En este momento en Venezuela hay mucha gente aún joven y con fuerzas que recuerda lo que es vivir bien. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente no solo se debilita, sino que los que pueden se van del país. Y los que van quedando, pues ya sin fuerzas, se empiezan a adaptar. Se les empieza a olvidar cómo se vivía en el capitalismo. Pero además los niños van creciendo en todo un sistema educativo adoctrinado, entonces yo sí creo que entre más pasa el tiempo, pues más difícil va a ser salir de la situación en la que se encuentra. Yo sí creo que los venezolanos se juegan en este momento una pelea a contrarreloj. Bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.